A veces no tenemos nosotras la idea de lo que hacemos. O sea, Bueno, preguntar pero a veces, no, hay personas que hace rato que ya nos siguen, ¿no? Entonces saben por y dónde tampoco vamos. tienen idea de lo que hacemos. Bueno, qué lindo. ¿Qué ¿Qué pasó con pasó con YouTube? YouTube? Ah, Después te cuento, cambiaron, Margot. no, hay unas normas Cambiaron ahí. las no sé qué, Bueno, las reglas. ¿qué tiene que ver? Vamos a hablar de esto, ¿no? De la insanía y la insanía que por ahí trae, o sea, podemos llevar al planeta, ¿no? Porque de eso se trataba, ¿no? Este tema de que cuánta insanía está surgiendo en el planeta, que no tiene que ver con el planeta, no tiene que ver con la Tierra, no tiene que ver con como lo quieran llamar, con Gaia o como la Pachamama o como lo quieran llamar. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la insanía, ¿sí? Que los seres que pisamos este planeta volcamos y traemos. Una de las cosas que tiene que ver con la insanía, y no nos vayamos a la parte extrema de la insanía es el juicio. Es el juicio, o sea, cuánto juicio traemos en nuestras vidas, cuánto juicio tenemos con nosotros mismos, cuántos juicios hacemos con respecto a lo que estamos haciendo, si está bien, si está mal. Y hoy le decía a Paula, la verdad que ella me decía algo y yo la miraba y decía, la verdad que no sé. Pero no desde el no sé, es que todo lo que yo aprendí porque he sido una gran lectora, me he devorado libros y libros porque me encantaba saber más allá de lo que me van a la escuela. Y hoy a veces digo, ¿verdad? Y cada vez que pongo esto en el verdad, en el ligero y el pesado, wow, realmente hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la liviandad y la verdad. Y entonces, eso también, porque cuánto nosotros hacemos estándares que nos dicen que tenemos que ir, hacer, sostener, crear y demás, que no tienen nada que ver con el ser infinito que en realidad nosotros somos. Entonces, desde ese lugar, desde ese ser infinito que verdad somos, ¿cuánto realmente estamos siendo verdaderamente el ser que cada uno de nosotros somos y no tratando de encajar en la insanía de esta realidad, ¿no? Y hay algo que a mí o sea, lo descubrí el año pasado y realmente para mí fue no un antes y un después, pero fue o sea, como una corroboración de algo. Y era que leyendo el material de referencia de Access, había una parte donde Gary, antes, cuando terminaba las clases, hacía una canalización hace muchos años atrás, ¿no? Y en esa canalización surge algo que dice, todo lo que supimos es mentira, que yo te lo mandé a vos una vez, Pau. Todo lo que alguna vez pensamos que era verdad es un implante, todo lo que alguna vez creímos no existe, cuando todo se haya ido, ¿qué vamos a tener? Y bueno, lo que dice Gary ahí es la unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente es eso, o sea, esto es un gran juego. Si nosotros podemos ver el juego, o sea, cómo está impartido el juego acá en esta realidad, y cuánto como implante está puesto de alguna manera el juicio, y lo hacemos como la fuente de la creación, el juicio, y no las posibilidades, ahí es donde nosotros comenzamos a traer insanía al planeta, a través del juicio todo el tiempo. Y además, lo otro es que como tenemos que encajar con lo que nos imponen de alguna manera, nos hacemos cada vez más insanos porque no vamos a nuestro saber, vamos al juicio de nosotros. Entonces, ¿cuánto realmente sabemos que estamos viendo, que estamos haciendo el liviano pesado, o sea, ligero pesado, como lo quieran llamar, y después elegimos de alguna manera la pesadez para seguir encajando en esta realidad y no en el ser infinito que en verdad nosotros somos, ¿no? Y esa insanía que traemos al planeta, después la volcamos de todas formas. Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, damos la clase de barras y decimos los ayeis, juicios, agendas, invenciones y mentiras que crean
la maldad, que es igual a la corrupción por la mediocridad, la mediocridad por corrupción al cuadrado, perdón. Esa maldad, que nosotros hablamos de esa maldad, no es porque solamente yo digo, el ejemplo que digo es esto, o sea, porque tiro detergente al agua, entonces traigo maldad al planeta. No, la maldad está en el juicio, en esas agendas, en esas invenciones, ¿sí? Juicios, agendas, invenciones, que hacen que nosotros nos vamos comprando y ¿qué más hacemos una vez que lo compramos? Lo vendemos. ¿A cuántas personas? Buena mañana, gracias Sandra, ¿cómo estás? Sandra, Susana. ¿Cuántas también de esas cosas que nosotros tenemos como juicio, agenda, inversiones y mentira hacen, ¿sí? Y las vendemos a los demás, la implantamos en los demás. ¿En cuántas vidas hemos implantado mentiras? En esta vida, ¿cuántas mentiras hemos implantado? Y seguimos implantando. Entonces, ¿qué tomaría para ser consciente? Y una de las cosas que estaba leyendo hoy, que tiene que ver con la conciencia, decía, ¿no? Gary en el libro, hablaba de la intuición y la conciencia. Y la intuición, en realidad, nosotros siempre nos manejamos con esto, yo intuyo. Y la intuición es algo que viene. En cambio, la conciencia es algo que es innato en nosotros. Ese es eso lo que tenemos que demandar, la conciencia de todas las cosas. La conciencia tenemos que pedir. Porque la intuición tal vez es algo fugaz, algo que viene de afuera, algo que, en cambio, la conciencia es algo innato. Entonces, ¿qué tomaría para que cada uno de nosotros demandemos la conciencia aquí, ahora y en todo momento, 24/7, para ser totalmente conscientes? Y a donde hay conciencia no hay juicio. Así que todo lo que nos impida demandar la conciencia que en verdad somos, estaríamos dispuestos a destruir, descrear, por favor. Gracias. Acerté equivocado, bueno, malo, poquito, todos los 9 cortos chicos, poba y más allá. Y todos los grandes 4, el quinto elemento, y el juego de suma cero que estamos usando para cortar nuestra conciencia en favor del juicio que trae maldad en el planeta, estaríamos dispuestos a revocar, retractar, rescindir, renunciar, denunciar, destruir y descrear por toda la eternidad, por favor. Gracias. Acerté equivocado, bueno, malo, poquito, todos los 9 cortos chicos, Pobat y más allá. Bueno, Pau, te dejo. ¿Quién no entendió nada de lo que dijo Roxy? A ver, ¿Hay alguien que no entendió nada de lo que dijo Roxy? al rincón. No, ¿por qué hago esta pregunta? Porque ¿cómo uno se va a dar cuenta si entendió o no entendió? Porque lo juzga, ¿no? Porque empezás a querer entender, y si empezás a querer, si empezás a querer entender, suma cero, dice. Si querés empezar a entender, si querés entender lo que dice Roxy, tenés que pasar por el proceso de la decisión, de empezar a observar, a ver si lo que dice Roxy es verdad, si lo que dice Roxy es mentira, y estará diciendo algo coherente. No entendí nada. Para mí eso es una locura. Estas dos pibas, ¿qué están haciendo nada más? ¿No? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque uno ahí es donde activa los programas. Cuando activamos los programas, se empiezan a mover todas las redes neuronales. Estas redes neuronales traen un juicio, otro juicio, otro juicio, otro juicio, otro juicio, que los llamamos creencias, porque somos buenas. Pero las creencias vienen con mucha carga de juicio. Como para ser más delicado, decimos son creencias limitantes. Entonces, cuando son creencias limitantes, como si hubieran creencias que no lo fueran. Todas las creencias son juicios. Las traemos de ahora, de antes, de otras vidas, de las paralelas, de las multidimensiones. Nos enseñaron nuestros padres, nuestros amigos, la familia, el club, el colegio. Se hizo un festín. Y ni hablar de la universidad. Entonces, ¿qué tomaría que nos vaciáramos absolutamente de todo tipo de juicios? ¿Cómo serían nuestras vidas si viviéramos solamente siendo seres científicos? ¿Se imaginan? Porque no habría ningún tipo de problemas.
porque todos seríamos seres infinitos. El más bueno y el más malo. Todos actuaríamos iguales. No existiría la ley de propiedad, por ejemplo. No existiría, podríamos tomar, como si fuera un planeta libre de limitaciones. Piensa al supermercado, el verdulero estaría re contento de venderte la verdura, que no te la vendería, irías y la tomarías. Después agarrarías la verdura y te irías a meter adentro de la casa de una persona que está viviendo ahí y le dirías, mira lo que te traje, pasé por lo de Carlitos, tengo bananas. Ay, bueno, espectacular, hagamos un licuado. Bueno, pero, y nada, o sea, creo que era tan diferente todo que sería buenísimo, ¿no? Razones. Así es, así es. Bien, con respecto a lo que decía Carmen de suma cero, calculo que debe querer preguntar eso, que es suma cero. Es algo que se incluyó en parte de cuando hacemos los aclaradores, algunos de los aclaradores, que tiene que ver con esto donde nadie gana y nadie pierde. Entonces, si nadie gana, nadie pierde, es una realidad que no cambia, ¿no? Es una realidad que está ahí, donde estamos ahí, donde es suma, por eso es suma cero. Es como 1 menos 1, es 0. Una cosa así. ¿Qué tiene que ver en realidad? Fíjese, mira, esto es lo que me cayó ahora la ficha con esto. 1 menos 1. Así trabajan la parte de las computadoras, ¿no? O sea, con los ceros y los unos. En cambio, acá estamos hablando de 1 menos 1. Es como también un algoritmo de alguna manera que estamos creando, donde nadie pierde, nadie gana, entonces no hay cambio, no hay una realidad de cambio, entonces estamos hablando de una realidad de no posibilidades. Estamos hablando de una realidad en un status quo. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos los operadores del cambio. Si nosotros no podemos vernos como operadores del cambio, como generadores del cambio, de conciencia real, donde empecemos a ver realmente todo lo que está fuera nuestro, de verlo realmente qué es, ¿no? Como en esta gran Matrix, y poder verlo realmente de la forma en que esto que está acá afuera, si es verdad o es mentira, si es ligero o si es pesado, y crearlo y verlo desde ese lugar, y qué nos va a contribuir en nuestras vidas. Empezar a ir desde ese lugar. Entonces ya dejamos de trabajar, de ser una computadora. Porque si no hacemos todo el tiempo una computadora, estamos trabajando con algoritmos, o sea, en nuestras vidas. Y la única forma, como siempre lo vengo diciendo, si me lo han visto charla tras charla a partir del 2020, la única forma de romper el funcionamiento algorítmico de esta realidad es la pregunta. La pregunta rompe la realidad. El cambio rompe la realidad. Si vos no sos igual todos los días, es muy difícil que esta realidad te encuentre. Es muy difícil que esta realidad te encuentre. Entonces, por eso esto, bueno, yo creo que la mayoría de los que están acá han hecho Access. Si hay alguien que no hizo Access, avise. Pero una de las cosas que muchas veces hacemos es decir, bueno, todos los días destruí y descrear la relación que tuviste hasta ayer. Destruí y descrear tu relación con el dinero. Destruí y descrear todo lo que fuiste hasta ayer. ¿Por qué? Porque si destruís y descreas absolutamente todo lo que fuiste hasta ayer, hoy puede ser algo diferente. Y al ser algo diferente, esta realidad no te va a encontrar de la misma manera. Porque sabe cómo encontrarte, sabe cómo accionarte los botones para que vos saltes. Porque, a ver, no es que a mí no me pasa, que a mí no me acciona ningún botón y yo estoy como, no pasa nada, no pasa nada. No. O sea, soy una de las mejores. Salto enseguida como el saltamonte, como dicen, ¿no? Porque en realidad, esta realidad te toca los botones para que vos puedas saltar a través de que de los juicios de la razón, la justificación, en vez de estar eligiendo, porque solo podés elegir porque querés. Solo porque querés podés elegir. Y podés elegir cualquier cosa.
Entonces, ¿qué tomaría que nosotros pudiésemos elegir cualquier cosa? No importa lo que está ahí afuera, no importa lo que te digan, no importa lo que salte. O sea, y esto tiene que ver con muchas cosas que por ahí se transmiten en el éter a través de las redes sociales y un montón de cosas que nos dicen, ¿no? De alguna manera se va programando a la persona para que crea eso que nos están diciendo ahí afuera. Y lo digo sobre todo porque todos los que estamos acá, todos, vivimos un 2020, ¿sí? Y lo vuelvo a volver, y lo voy a volver a decir. Tengamos conciencia, please, mucha conciencia. Y todo, en todos los lugares donde nos hagamos más chicos y no podemos reconocer el ser infinito que somos, por favor, vamos a destruir y descrear. Y ya no comprarnos más las mentiras y las programaciones que esta realidad hace para crear algo más pequeño que el ser infinito que en verdad somos. Bien, no sé, Pau, ¿querés decir algo más? Si no, vamos a las preguntas. Si tienen preguntas las chicas, los chicos. Vamos a las preguntas. Alguien que requiera alguna facilitación de algo, porque esto se trata de venir a limpiar tu mente, ¿eh? No solamente que hablemos nosotros, sino de que salgamos a la conciencia. De si tenemos alguna cosa que está ahí que, ¿viste cómo es el meme ese? No, no. Los que no son de Argentina, capaz que no lo vieron. Dale. ¿Quién tiene algo? A ver, te hago una consulta, justo que trajimos, ¿qué tal, Ro? Que trajimos a colación lo del 2020, que todos lo vivimos, algunos estuvimos más metidos en el ojo de la tormenta que otros por todo lo que había y obviamente fue difícil, porque, por ejemplo, en mi caso llegué hasta hacer una paria entre mis compañeros, vos sabés a lo que me dedico. Sí. Yo encima estuve en lo peor de lo peor. Dije, esto no está, que recibía la información de los dos lados. ¿Cómo describo todo esto? Porque si bien recibía la información de decir, no, mira, hay un montón, no podemos nombrar muchas cosas, bueno, pero si no está aislado, ¿por qué estaban haciendo una inoculación para algo que no está aislado? Pero estoy viendo unas radiografías prendidas a fuego y estoy viendo esto, entonces, yo, cuando vos estás en el medio, te digo que fue bastante complejo, porque decís, no estoy creyendo tanto esto, pero estoy viendo algunas otras cosas que nunca en mi vida vi. No tengo mucha experiencia, tengo 10 años de experiencia en eso, pero la primera vez que veo algo así, y Bien. todo juntito. ¿Cómo llego a descreer todo? A ver, claro, es complicado esto, es complicado. Bueno, mira, una de las cosas es esto, ¿no? Tiene que ver con esto, o sea, seguir tu saber, Romy. Seguir tu saber, y nada más que eso. Y más allá de lo que se muestre, porque obviamente vos decís, pará, estoy viendo esto, es papel, pará, acá está, es papel. Pero todo lo que nosotros estamos teniendo es una creación. Entonces, quien viene y te trae el papel de algo y viene todo junto con el mismo papel, es porque es creación de cada uno de esos algo que quisieron ir a ese lugar de crear esa realidad. No puedo hablar acá completamente, pero si querés en algún momento, vos me Claro, entendés. no, sí entiendo. Es a través también de las programaciones y del miedo, yo creo, porque mucha gente lo vi porque tenía tanto miedo que terminaba con nosotros. Entonces Exacto. que se lo impusieron, vamos a decir. Exacto, exacto. Claro. Entonces, primero seguir tu saber. Ligero, o sea, ligero o pesado es verdad. Esto que me están diciendo, esto que, a ver, yo lo estoy viendo, ¿es ligero, es verdad? ¿O es pesado? Es mentira. Claro. Y empezar a seguir tu saber tiene que ver con esto de decir, ¿verdad? Un ser infinito estaría eligiendo esto, no, entonces, ¿por qué carajo lo elijo? Y empezar a crear una realidad diferente. Ahora, obviamente, cuando uno está metido en sistemas, como estás metido vos, o pateás el tablero o seguís ahí destruyendo y descreando todo el tiempo. Interesante punto de vista, el interesante punto de vista. No como una lora repitiéndolo, sino haciendo consciente eso.
más allá de todo lo que veas, más allá de todo lo que te digan, por eso esto, ¿no? O sea, es ser consciente, porque en realidad lo único que nos va a traer, de alguna manera, paz, por decirlo, es la conciencia. Aunque la conciencia lo incluye todo, la paz y la guerra. Pero realmente un planeta consciente, un ser consciente, no estaría eligiendo lo que estábamos viendo ahí afuera. Entonces significa que hay un montón de cuestiones ahí dando vuelta. Si vos podés estar ahí y podés, y bueno, y nada, prepárate, muchacha. Bueno, encima nosotras somos dos, que más o menos pensamos igual, así que éramos las dos locas. Pero bueno, tratamos de transitar así, cintureándola, un poquito acá, un poquito allá y No, pasarlo una de lo las mejor cosas posible. es no encajar en la realidad de nadie más. Todo lo que te Tal cual. impida ser verdaderamente el ser que vos sos, destruirlo y descréalo. ¿Y qué energía, espacio, conciencia, magia, milagro, misterio, posibilidad, potencia, el poder, puede ser tu cuerpo y vos, para tener total percepción, total ser, total recibir y total saber? Todo lo que te impida eso, destruirlo y descréalo. Vale. ¿Qué tomaría para Sí. que tengas en totalidad el percibir, el saber, el ser y el recibir, que son los atributos de un ser infinito? Todo lo que te impida eso, destruirlo y descréalo. Todo lo que te impida eso, destruirlo y descrearlo. Todo lo que te impida eso, destruirlo y descrearlo. ¿Qué tomaría para que sea ese ser de infinito recibir, de infinito saber, de infinito ser, de infinito saber? Y vas a ver que vas a estar ahí. No te surfeando la ola. Exacto, y no te compres esta Siquiera, realidad. ni siquiera para cada 10 segundos. Yo ahora voy a hablar con Gary y le voy a decir lo que no sea más cada 10 segundos, que sea cada 5. Cada 5 segundos elegí algo diferente. Ay, por favor. Es que sí, es que vamos a tener que entrar en esos espacios cada vez más, porque ahora es otro discurso. Entonces, Y depende mucho de dónde estás, a qué te dedicas, con qué te rodeas. Entonces, el otro día exacto. hablamos con Roxy. Nada, empezar a rodearte de gente que pueda ver de vos el ser infinito que sos. Después todo lo demás es complicado, pero eso también es un interesante punto de vista. Todo es un interesante punto de vista, pero que tiene que ver con esto del interesante punto de vista, como decís, Pau, aunque a veces, muchas veces también es conciencia. Claro que sí. Entonces pueden preguntar, ¿verdad? ¿Esto es conciencia que estoy obteniendo o es un punto de vista, un juicio? ¿Es conciencia o es un juicio? Y empezar a actuar desde ese lugar. Y nada, pasar lo mejor posible. Que digan lo que y que digan lo que quieran, como dice la canción. Así. Gracias, Romy. Gracias a ustedes, chicas. Esta chica viene de estar sin dormir un montón de horas y está acá con nosotros. Ay, que hacía un montón de miércoles que quería engancharte y por ahí vengo, ¿viste? Y, bueno, dije, hoy llegué y dije, vamos a ponernos. Dale, Viste dale, que era que gracias. tenía que venir, tenía que llegar hoy. Gracias, Romy. No, gracias a ustedes. María levantó la mano. María Rivas. Buenas, hola. Hola, María. Los sigo desde hace poco, pero me gusta la forma en que trabajan, que lo dicen. En Access ya tengo como un año, no soy muy activa, pero sí participo, ya hice mi fundamento y me mantengo. Lo uso más como una herramienta para mí, no la uso como con otras personas, sino para crecer. Y en Access hablan mucho de que hay que recibir los juicios, ¿no? Pero a mí me cuesta, o sea, también son tantos años que uno cuando le dicen un juicio, uno como que se engrincha y como que no es así, no soy así. O sea, esa parte de cuando dice Access, recibe el juicio y no reacciones, es lo que más me ha costado. No sé qué herramientas serían las más ideales usarlas en ese momento, porque ahorita lo que hago es que ya no antes mi cabeza se ponía y casi que peleaba con la otra persona. Ahora ya estoy como bueno, ese es tu punto de vista, está bien, pero queda uno como que
como con en la cabeza como que, ay, ¿por qué me dijo esto? ¿Por qué me dijo esto? Se me cuesta recibir ese juicio y dejarlo como que. Entonces no sé si me podrías hablar un poquito de ese tema. Tía, lamento comunicarte que a la única que le pasa eso es a vos. A nadie más. A nadie tiene problemas para recibir los juicios. Todo el mundo los recibe maravillosamente, sobre todo los que hablan mal de uno mismo. Ay, Dios. Es esto de los juicios, o sea, obviamente que Gary nos dice, ¿no? Por cada juicio que recibís, tu cuenta bancaria a fin de año crece mucho más, ¿no? Y por cada juicio que no recibís, desaparece ese monto de tu cuenta. Yo siempre digo, o sea, es que nosotros tenemos el comando de reacción. O sea, si hay alguien que todavía ya no lo tiene más, por favor avíseme, me cuenta cómo lo hizo y lo voy a ver, ¿no? Pero es la reacción la tenemos ahí, siempre estamos en una reacción. Y una de las cosas que tenemos reacción tiene que ver porque tenemos las barreras muy altas. Todo el tiempo estamos con nuestras barreras altas, ¿sí? Y al tener nuestras barreras altas, hacemos que reaccionamos también, porque no podemos recibir cuando tenemos barreras altas. Y otra de las cosas tiene que ver también con el hecho de expandirnos, la expansión. Y expandirnos es un ejercicio, y sí, es un ejercicio, porque lo puedes hacer todos los días. O sea, mientras más expandido te encontrás, el impacto de esta realidad es menor, el juicio es menor el impacto. ¿Por qué? Porque estás expandido. ¿Por qué? Porque no estás vos sólido. Uno no está solidificado. Entonces, uno de los ejercicios más interesantes que podríamos hacer, por lo menos, es bajar barreras y expandirnos y pedir esa expansión 24/7. Entonces, sería mucho más fácil, luego de eso, estar expandidos, que cualquier juicio que diga sea un impacto fuerte. Y entonces tal vez estaríamos en condiciones de poderlo recibir de forma más fácil. Porque recibir, todo se trata de eso. Access habla del recibir todo el tiempo. Por eso dice las barras es el lugar donde vos estás recibiendo algo sin juicio, o estás siendo tu cuerpo tocado sin juicio. Y entonces, ¿qué es el hecho de recibir, poder recibir? ¿Por qué? Porque estamos recibiendo todo sin juicio de nada. Por eso lo de las barras, ¿no? Y ver que también los juicios que a veces tienen las personas sobre nosotros, muchas veces son proyecciones de ellos y lo proyectan en nosotros. Y obviamente nosotros lo recibimos como algo, no sé, mortal, ¿no? Como una daga mortal, un venenito mortal que nos está llegando. Entonces, una de las cosas es ver, o sea, está también en ese espacio del interesante punto de vista que tiene la persona con respecto a lo que te está diciendo hacia vos. Y ahí empieza a relajar, vas a ver que tu cuerpo, hasta el cuerpo se relaja, porque es eso lo que pasa, ¿no? La reacción automáticamente ves que ves como un interesante punto de vista, baja barrera, te expandís y va a ver como tu cuerpo todo se relaja y mucho más fácil poder recibir cualquier cosa que te diga. Y todo lo que te impida saber, ser, recibir y percibir esto, simplemente destruirlo y descréalo. Hacerte ahí equivocado, bueno, malo, poquipot, todos los 9 cortos chicos puedo ir más allá, porque en realidad hemos hecho vital, valioso y real el hecho de que nos hagan juicio, porque nos lo vemos como un termómetro, entonces no actuamos. ¿No? También un poco lo que decía Romina. O sea, ¿cuántas veces no? O sea, vos vas a decir algo, viene el juicio que lo tenés por acá, te retraes y no lo haces por conciencia, lo haces por el juicio. Diferente es que por ahí vas a decir algo y preguntás, ¿esta persona lo puede recibir lo que yo tengo? No, ok, entonces no lo digo, pero ahí es otra cosa, ya preguntaste. No lo hiciste por la reacción de la posible reacción que el otro va a tener, porque está haciendo una conclusión. ¿Y qué más es posible? ¿No? Y que puedes elegir diferente con respecto a los juicios. Y que tomaría que, nada, que llovieran miles de juicios para tener nuestra cuenta auditada, dirían, ¿no? Muchos por ahí lo ven desde ese lugar. ¿Viste? Porque también ves a veces que hablan en Access y dicen, no, yo recibo todos los juicios porque así mi cuenta. Hay que hacerlo, hay que pasarlo por el cuerpo todo eso, ¿no?
Gracias, gracias. ¿Mejor con eso, María? Sí, sí, sí. Bueno, después Había aplicado algunas, pero sí me faltaban otras que nombraste y se sintió más bien, ligero. bien. Fíjate Mari, después cómo va con esos. no te cases con ninguna, porque cada vez que vayas a usar alguna herramienta, se pregunta si cuál es la que para ese momento va. Porque a veces entramos en una especie de automático y usamos la herramienta y la dejamos solamente en la mente, ¿viste? Entonces, cuanto más consciente y más presente estés usando la herramienta, te va a funcionar mejor. En realidad ahí es cuando funciona. Porque después vas a encontrar gente que usa el lenguaje de Access, lo tiene absolutamente incorporado, pero la herramienta no está incorporado el lenguaje. Esto también es Gracias. un interesante punto de vista. Bien. ¿Alguien más levantó la mano o nadie más? Y eso que deberíamos vivir en la pregunta. Claro, lo que pasa es que a veces te sentás a hablar y nosotras con Roxy nos reímos porque nosotras somos malas. Entonces, poner que vas a un taller o cualquier cosa y escuchas que mi interesante punto de vista es, no es interesante. Si lo estás escupiendo así, no es un interesante punto de vista, es un punto de vista seca. Es un punto de vista. Y después lo podés hacer el interesante Bueno, punto de vista para estar en permisión, ¿no? claro, porque, viste, yo me río porque es como manipular las herramientas. Bueno, dicho esto, me callo. Ya Buen sé. día, Sinfonía. Buen día, María del Carmen. Tengo a Jacel, que levantó la mano primera, y a Silvana. En ese orden vamos con Jacel y después con Silvana. Vamos, Hola, buen Jacel. día. Buenos Buen días, día. ¿cómo estás? Ay, explotándome la cabeza. Opa, no. Pues es que justo me sigue costando trabajo recibir el juicio de la estupidez. Sigo juzgando a las personas estúpidas y pues eso es como que me cala a mí, o sea, me doy de topes, aunque uso las herramientas. Me calmo, pero no paso de allí. O sea, se me siguen presentando las personas estúpidas y yo sigo rechazándolas. Pero escuché de otro facilitador que decía que hay que tener en la vida estupidez. Yo dije, no, yo no quiero tener estupidez en la vida. O sea, ¿cómo le hago con eso? ¿Hay que tener estupidez o hay que tener estúpidos? Jacel. No lo sé. Oh, Bueno, pero Bien. vamos por partes, porque estupidez es todo aquello que no es conciencia. Entonces digo, yo particularmente me descubro muchas veces en la estupidez. Con lo cual, tengo que usar las herramientas. sí. Entonces, no hay que tener estupidez. Bueno, a eso apuntamos. Pero para poder hacer destruir y crear, tenemos que estar conscientes de la estupidez que nos habita, hasta que nos deje de habitar. Ok. ¿No? Si no, escúchame. Mira, vos vas a veces en los cursos, se habla mucho de la estupidez. Sí, Está lleno de estúpidos. En todos lados. En sí, Access también. sí. Porque no hay conciencia en un montón de espacios. Está mal, está bien. ¿Qué sé yo? Cuando identificas que no, que estás siendo estúpida o que estás hablando con un estúpido o que estás pensando estupideces, puedes usar las herramientas. Porque si no vas a querer controlar. Sí, justo, de hecho me pasa eso como que, oye, cállate entonces. Claro, ¿viste? Bueno, y eso es resistir. Y cuando vos resistís, no recibís.
Entonces, Justo, ¿qué justo. tomaría que pudieras estar en estado de permisión 4x7, usando las herramientas para recibir todo lo que esté disponible para vos? Aún la estupidez, Ok. Roxy. Oh, Es que básicamente esto de poder, o sea, como hablamos de la estupidez, o sea, es ver esto como, ¿qué es la estupidez? Tal cual como decía Paola, que tiene que ver con la parte de que uno no es consciente. A eso en Access lo identifica como estupidez, ¿no? Ahora, yo no puedo recibir, no puedo recibir a los estúpidos, o no puedo, es que hay un ejercicio, o sea, es que tenemos que recibir la energía de lo que eso es. No significa que vos seas amigo de esas personas, de que estés todo el tiempo con ellos, ni que tengas que compartir tu vida con ellos, ni mucho menos, pero sí recibir la energía, porque todo es parte de toda la conciencia. Entonces, esto de poder, hay un ejercicio que lo hemos hecho en un montón de Zoom también, que hemos hecho para poder recibir a las personas que no podemos recibir, porque de eso se trata. O sea, hay a lo mejor 2, 3, 10, no sé cuántas personas no puedes recibir. Porque calculo que vos no estás hablando de una marea de 1,5 millones de personas que no estás pudiendo recibir, Hazel. Yo calculo que tienes identificado a quién no estás recibiendo. sí, justo. De hecho, era lo que, o como te estabas comentando hace rato, o es una conciencia, ¿qué hay atrás de eso? ¿Por qué se me persiguen esas personas? ¿Por qué elegís? ¿Qué tal si Sí, no la pones afuera y decís son las personas que me siguen? Empezar a ver por qué, en realidad, y no saber tampoco el por qué, porque si yo pregunto por qué, no voy a llegar a ninguna parte. ok, ¿Qué sí, eso tengo es que, verdad. qué tengo que aprender? También tenés que ver qué hay de bueno en esto que no estoy viendo con estas personas. Porque Sí, en realidad lo que tenés que ver es, estoy eligiendo este tipo de personas. ¿Cómo sería elegir otras personas? ¿Y cómo sería usar este tipo de personas a mi favor? Entonces ya salís de la resistencia. Tampoco te sí, alineás al serte estúpido, sino simplemente preguntar, ¿qué más es posible con estas personas? Y ok. ahí empieza a cambiar la cosa. Porque mira, hasta a mí me cambió o sea, en mi idea de esto de lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, Sí, es sí, distinto. Es distinto decir, ¿cómo hago para salir? Es como decir, bueno, vienen, son todos zombies y me quieren agarrar, ¿viste? Esa idea tengo de que vos estás ujú, viviendo así, ¿no? Entonces todos vienen a atraparte, los zombies estúpidos, ¿no? ¿Y quién soy como ser infinito y que podría cambiar esto con total facilidad? ¿Qué tal si tu conciencia y tu ser podría ser el catalizador para el cambio de esos seres? Sin juicio. ok, Y sí, todo lo que te sí, impida salir del juicio de lo que eso es, ¿estarías dispuesta a destruir y descrear, por favor? sí, por favor. Gracias. Acerté equivocado, bueno, malo, poquipoto, 9 cortos chicos, Pobat y más allá. Gracias, gracias. ¿Estás Pero mejor además o seguimos igual? mucho, mucho dinero viene de los de los estúpidos que pagan. Ok, gracias. Nosotros decimos, si nosotros pudiéramos ser seres infinitos, o sea, si nosotros no pudiéramos ser seres infinitos, no tendríamos que usar ninguna herramienta. Con el solo hecho de elegirlo ya lo seríamos. Bueno, ¿por qué necesitamos los cursos y las herramientas? Porque hay Sí, una parte nuestra que es estúpida. Es la estupidez cierto. la que termina. Si no Sí, tuviéramos estupidez, trabajaríamos. ¿Qué haríamos? sí, sí, ¿No? ¿Cómo sería la cierto. vida? Sí, de hecho creo que me llevaste como una relajación de, cierto, como de un resortito, de que bájale a respirar, respirar. Ahora vamos a ver a Yacel que sale a buscar estúpidos por todos lados. Ah,
Voy Ok. a volver a confirmar. La estupidez es todo espacio, lugar, donde no hay conciencia, donde estamos siendo inconscientes. Ujú. Gracias, así. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Silvana. ¿Cómo le va, Silvana? Hola chicas, buen día a todos. ¿Cómo Buen día, está? buen día. Bueno, yo me quedé pensando en esto de recibir los juicios, pero hay personas de las que yo no me importa recibirlos, no me da lo mismo. Pero depende del vínculo. Yo hice consciente esto ahora, por ejemplo, de mi mamá, me larga unas bombas, entonces me deja tambaleando, ¿no? Y proceso ese juicio, me lleva 2 o 3 días procesar ese juicio. Entonces también, ¿cuánto hacemos consciente eso de recibir? Porque ahí voy a este punto de cuánto me cuesta recibir el juicio, depende de los vínculos también, porque hay de otras personas me da lo mismo, no me importa. Pero si es de mi mamá o de alguna persona muy cercana, es la daga que te, te la clavan y te retuerce, por lo menos es lo que a mí me pasa. Entonces, ¿cuánto trabajo hay que hacer en ese juicio que recibo? Porque no es tan fácil y esa energía me queda a mí como 2 o 3 días hasta que lo limpio y vuelvo a hacer como un reseteo. Eso hice consciente ahora. Y después, por ejemplo, si me invitan a salir a algún lado, a una reunión de amigas o algo, ¿cuánto estoy dispuesto a recibir el juicio de lo que vaya a pasar en ese encuentro o algo? Porque decimos que estamos muy abiertos a recibir, pero por ejemplo, en mi caso, yo no estoy tan abierta a recibir. Entonces, directamente pongo excusas o no voy, o esto o el otro. Eso a veces me suele pasar y hice consciente eso ahora. Bien. ¿Y cuánto en realidad entonces estás validando, ¿no? El juicio que te están haciendo de los demás? ¿Cuánto también poder le estás otorgando al juicio depende de dónde venga, ¿no? O sea, porque muchas veces tiene que ver con eso. O sea, o sea, ¿qué estás haciendo valioso y real al juicio que viene de parte, por ejemplo, de tu mamá? Claro. Todo lo que te Tipo, impida saber, ser, recibir y percibir que solo es juicio, ¿estarías dispuesto a destruir y descrear? sí, por favor. Gracias, hacerte equivocado. Bueno, malo poquipoto, no hay corto chico, Pobat y más allá. ¿Sí iba a decir algo, Pau? No, Ah, pensé que iba a decir algo. no. Porque el tema o sea, del tema del juicio y recibir, o sea, lo de los demás no me importa. Ahora, ¿lo estás viendo como un juicio? ¿Lo recibís realmente también? ¿O no tampoco lo estás recibiendo? Y Todo no, lo que está. ¿Cómo? Perdón, perdón. no lo recibo tampoco. Ok, entonces no lo estás recibiendo. O sea, no estás recibiendo ni el de tu mamá, solo que el de tu mamá lo Claro, haces más grande y si y no, más, ahí más también hago potentoso. sí, capaz que me miento ahí, digo, no importa, me hago la que no lo veo, pero en realidad sigue estando ahí. Bien. Pero Silvana, yo te quería preguntar, ¿qué es para vos recibir un juicio? Em, No desde el concepto de access, ¿eh? Para vos recibir un juicio, ¿qué es? Después lo y pasamos. que te digan algo, no sé, si vos siempre no vas a poder, o vos mal cosa, o elegiste mal. Si vos elegiste mal, por ejemplo, eso es un juicio. Ok, ¿y cómo se ve? ¿Cómo me doy cuenta yo que no lo estás recibiendo? Y porque porque mi cuerpo se pone de otra manera, o sea, mi cara ya se transformó, mi postura, mi gesto, o sea, ¿Qué crees que ya está pasando adentro tuyo que hace que no lo recibas? porque me hace reaccionar. ¿Y por qué te hace reaccionar? Y porque yo lo veo o sea, porque es mi manera de ver las cosas y el otro tiene otra manera de ver las cosas. Entonces, como el otro no ve como yo, listo, es un juicio.
Ok, Es si el otro te está diciendo que elegiste mal, para que vos no lo recibas, en algún lugar vos pensás igual que él. puede ser, sí, y no lo Así veo. funciona el mecanismo, ¿eh? Si el otro te dice que sos una estúpida y vos te enojás, es porque vos crees que en algún lugar que también sos una estúpida. Sí, seguro. Por eso, el interesante punto de vista, el objetivo final, es ponerse a limpiar la energía relacionada con el juicio que yo tengo sobre mí. Por eso no te juzgues. Cuando vos te pones a masticar y amasar ese juicio desde la mirada de Axis, siempre es interesante punto de vista, que tengo el interesante punto de vista que yo soy una estúpida. El otro viene y te lo muestra. Sí, Entonces, cuando vos disolvés eso, no hay gancho para que el tipo te puede venir y te puede decir, sos una estúpida tarada y todo el glosario de malas palabras que haya. Y hasta te causa gracia. La otra vez yo le contaba a Roxy, vino un chico que me dice, ¿qué hiciste? Y yo, bueno, yo hago barras de Access, constelaciones, y qué sé yo. Era compañero mío del colegio. Qué bárbaro, porque vos eras re inteligente en el colegio. A mí me agarró un ataque de risa, así como se está viendo Roxy. ¿Y qué te hace creer que no soy inteligente ahora? y ahí hubiese saltado, ¿no? Momento, hubiese saltado, te hubiera dicho, pero yo estudié 5 años en la facultad, trabajé acá, trabajé allá, me compré mi casa, ahí saltando a fundamentar de que no soy una estúpida. Y eso Por es eso, porque vaciaste los juicios. por eso esto de cuánto estamos validando, cuando validamos, o sea, estamos haciendo real lo que el otro está diciendo para encajar en esa realidad que hace que uno resista. Entonces, todos los lugares donde estás validando como valioso, ¿no? Y real el juicio de alguien más, ¿estarías dispuesto a destruir y descrear? sí, por favor. Gracias, hacerte equivocado, bueno, malo, poquipoto, los 9 cortos chicos, pobad y más allá. Porque básicamente es lo que es ahí, lo que decía Pau. O sea, para esto yo siempre decía lo mismo, ¿no? Antes de Access, cuando por ejemplo venía mi hijo y me decía, no, porque en la escuela me dijeron, le digo, ¿y vos sos eso? No, entonces ¿por qué saltás si no sos langosta? Le decía yo, ¿no? Ese chiste siempre, ¿no? ¿Por qué saltás si no sos langosta? Y eso tiene que ver, en algún lugar, esa validación del juicio del otro genera ese rechazo, genera separación, porque juicio genera rechazo y separación. En cambio, si lo vemos desde el punto de vista interesante, ya empieza a cambiar la cosa. Entonces, todos los lugares donde todavía no podamos ver los interesantes puntos de vista en el juicio, ¿estaríamos dispuestos a destruir y descrear, por favor? Gracias. Acerté equivocado, bueno, malo, poquipoto, los 9 cortos chicos, po y más allá. Y gracias, Silvana, por esto, porque es así, o sea, nosotros estamos validando todo el tiempo eso que nos dicen, como real. Al ser el rechazo a reaccionar, es para decir, no, 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 es mentira lo que vos estás diciendo. O sea, no se lo decimos así de esa manera, ¿no? Pero nuestro cuerpo reacciona así. No, 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 reacciona el cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque en algún lugar genera ese espacio de, ay, sí es verdad, eso soy. Entonces valido a través de rechazo. Entonces, El todos los juicio, puntos de vista que estás defendiendo y evitando con respecto a lo que el juicio es, ¿estarías dispuesto también a revocar, retractar, rescindir, renunciar, denunciar, destruir y descrear? Sí, por favor. Haces acertado equivocado, bueno, malo, poquito, todos los 9 cortos chicos, puedo ir más allá. Y hacemos todos los grandes 5. Fuck you, los grandes 5, como diría el Dane, ¿no? Todos los grandes 5 y el juego es suma 0, que hace que nada cambie. ¿También estarías dispuesto a destruir y descrear? Sí, por favor. Gracias. Acerté equivocado, bueno, malo, poquito, todos los 9 cortos chicos, puedo ir más allá. Gracias por esto, Silvana. Gracias. No, sí, tal ustedes. cual, porque aparte estamos todo el tiempo ahí. Hay una, es como si tuviéramos, yo creo que es como si tuviéramos una argolla, ¿viste? El juicio es una argolla, la tenés acá. Entonces vamos por la vida así, y viene uno y te hace ¡pim! Y te engancha, ¡ta!
¿Con qué? Con el juicio que vos tenés de ahí. Te lo devuelve. Ah, ¿qué más es? Genial. Bueno, gracias a todos a los que participaron hoy contándonos esas cosas y hablando un poquito para poder ser cada vez más conscientes, porque a todos de alguna manera en algún punto nos toca y también nos ayuda a limpiar esos puntos de vista que están ahí sosteniendo parte de nuestra realidad. Así que Sobre vamos sacando... todo por la vulnerabilidad, Ujú. ¿no? Y Sí. la Así apertura. es. Así es. Porque a veces nos cuidamos mucho de no decir nada porque qué van a pensar y que me voy a abrir acá en el grupo y voy a contar. ¿Saben qué? A todos más o menos nos pasa lo mismo. Como decía la canción de Palito Ortega, a mí me pasa lo mismo que a usted. A mí sí. Más o menos estamos todos como con el mismo patroncito, así que nada, está buenísimo. Bien. Bueno, vamos a tirarles una cartita, ¿no? Bueno, para todos los que están acá. Porque Miren que ¿después vamos al vivo o no, y Pau? ¿eh? ¿Después vamos al vivo o no, Pau? Claro, miren, las cartas. Tenemos. Dale. Una que diga de arriba, de abajo, del medio. A ver, una sola. Que abre Dale, primero Margot. mi micrófono. Del medio. Del medio, Pau. Ah, está que yo, bueno. Ah, bueno, ya la tengo yo, ya acá la tengo. Dale. Del medio. Dice, ¿estás esperando que el otro cambie? ¡Ay, Dios, qué necesario! Cuando esta carta aparece, te invita a reconocer que el único cambio posible reside en ti. El otro cambiará si lo elige, si quiere, si puede, si le sale o si... Y seguramente lo hará según su propia necesidad. Afortunadamente, tú puedes realizar cambios que influencien en los otros. Ahora vuelve a preguntarte, ¿estarás esperando que el otro cambie? What? No, dice Susana, no. Bueno, si quieren las cartas nos piden. Bueno, Están a ahora la nos vamos al venta. vivo. Ahí Nos está. vamos al vivo. Bueno, gente, un Chicas, placer. hasta el miércoles que viene. Gracias. Bye bye. Hasta el miércoles. Gracias, Chao. chicos. Gracias. Gracias. Quedamos ahí. ¿A dónde quedamos, Anabela? En el live de Instagram. ¿Paola o Roxy? Cualquiera de los